El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Shalom, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, Matisyahu Ben Israel. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo, la cual sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución fundada por los padres apologistas, llámese Pantenu, igual Orígenes, que dio el origen a la teología del reemplazo, y todos esos padrinos de lo que se conoce hoy como lo que se llama iglesia, que es una palabra anti-Torá porque no está en la Torá. Nosotros estamos anunciando que no es Israel que se unirá a las naciones, sino las naciones lamentablemente tendrán que unirse a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo del pacto, el pacto que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Y ese pacto está vigente hasta el día de hoy. Por eso, cada persona tiene que entender de que para usted poder conocer esa verdad que ha sido universalizada de una manera distorsionada, queriendo sustituir al pueblo del pacto y poniendo otra cosa ahí, usted tiene que retomar y ver las cosas desde un punto de vista realista, basándose en la investigación para que usted siga desenmascarando a todos esos mentirosos que andan por ahí ofreciendo salvación, ofreciendo vivir en el cielo y ofreciéndole que se van a ir en un rapto. El paganismo nos enseñó, escúcheme bien, el paganismo nos enseñó mucha emoción lejos del razonamiento. Pero la restauración nos enseña mucho razonamiento lejos de la emoción. Y es por eso que usted tiene que seguir escuchando y viendo este programa, porque a través de él usted está aprendiendo. Y en este pueblo, aunque usted vea cómo está la cosa, la gente está clara de lo que está pasando. Donde esos lugares donde se mantienen entreteniendo a la gente, ya la gente sabe la verdad, que aunque de repente le están haciendo el coro, pero va a llegar un momento determinado en su vida de que tendrán que huir por su salvación y salir de la manipulación y el emocionalismo y la manipulación que han estado engañando a la gente. Nosotros estamos frente a la puerta principal de la zona franca los miércoles, 3 días a la semana. Miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 9 de la mañana y sábado a las 4 de la tarde. Esos son los 3 días oficiales en lo que vienen las fiestas. Ya si vienen las fiestas, si cae un lunes, tenemos que dar la fiesta el lunes. Nosotros estamos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Ahí usted puede descargar el material que usted necesita para usted conocer más sobre las raíces
de nuestra fe. Y hoy vamos a leer un poco de Tehilín 91. Tehilín, Salmo 91. Si usted nunca lo había escuchado en hebreo, usted lo va a escuchar ahora. Damos toda rabá al Eterno por esta palabra, recitando la verajá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos ha dado tu Torah en el Beshem Gadol de Yeshua. Amén, amén. Dice Tehilín, capítulo 91, Salmo 91. Yoshet Besheter Elión, el que habita al abrigo del Altísimo, Betzer Shaddai Eilonán, morará a la sombra del Todopoderoso. Omar Ladonai, diré al Eterno, Matzi Upsodatit, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Elohai Ektabot, mi Elohim en quien confío. Pasú 3, Kihu Yatzileja, pues él te salvará. Mi paj Yakij, de la trompa del cazador, de la trampa del cazador. Mi deber Jabot, de la peste mortal. Pasú 4, Bedebratot Yasek Lach, con sus alas extendidas te protegerá. Betahat Kenafai Texe, bajo sus alas hallará refugio. Siná Besodeja Amitoch, tu escudo y protección es su verdad. Lo tirá mi pajá laila, no temas al terror nocturno de la noche. Meset yad uf yoman, ni de la flecha que vuela a la luz del día. Mi deber baofer yalot, a la peste que acecha en las tinieblas. Mi ketet yadut, satot raín, ni de la epidemia que ataca en pleno día. Y por mi sideja elej, caerán a tu lado izquierdo 1000, urbabá mi mineja y 10,000 a tu derecha. Eléjalo y gas, mas a ti no se acercarán. Rak bekeneja tabit, solo observa con tus ojos. Beshibulat reshain tirek, la perdición de los impíos presenciarás. Ki ata Adonai matzi, pues tu eterno eres mi refugio. Eliom samtamet oneja, en lo alto pusiste tu morada. Lo tet unet eleja rajat, no te ocurrirá mal alguno. Benega lot ikra, beat loja, las plagas no se acercarán a tu morada. Ki malajá yetzabet lach, pues a sus ángeles te encomendarás. Lishmorja bekor de rajeja, para cuidarte en todos tus caminos. Pasú 12, al capayín y saunja, ellos te alzarán en sus manos. Pentigot baeben ragleja, no sea que tropiece tus pies con las piedras. Al shachar batufen tidrof, caminarás sobre el león y la serpiente. Timó kefir betanín, pisará al cachorro del león y al cocodrilo. Kibi hasda baakle tehu, por su amor a mí lo salvaré. Asagevehu kid yadat senit, y lo ampararé, pues conoce mi nombre. Ikraeni beikelenu, cuando me invoque le responderé. Y mo anoki bexará, estaré con él en momentos de aprieto. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bakar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato tu Torah temet, behaye olam natan betocheinu. Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo,
que nos has santificado con tus preceptos y nos ha dado tu Torah, una Torah bendita, una Torah de verdad, en el Beshem Gadol de Yeshua. Amén y amén. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendecimos el nombre de nuestro Avinu Malkeinu, Yahweh Sebaot. Bendecimos a nuestro Talmid que está por acá, el hermano Emmanuel, y a todos los Talmid de la comunidad israelita mesiánica de Higüey. Le mandamos un caluroso saludo a todos ellos y a toda la comunidad internacional en Europa, Asia, África, América, Oceanía, Centro, Suramérica y el Caribe, y en todas partes donde puedan estar sintonizándonos. Vamos a este tema y entramos en breve con el tema que tenemos sobre el tapete acerca de la angustia de Jacob, pasado, presente y futuro. Vamos allá. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este su programa, Regresando a tus Raíces. Recuerde, somos el Ministerio Mesiánico, directo al corazón, y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras. En todas las versiones usted puede encontrar todo lo que nosotros estamos anunciando en este lugar, solo que en muchas traducciones usted lo va a encontrar de una manera que para usted entenderlo va a tener que leerlo varias veces. Obviamente, respetando los símbolos de la gramática, ¿verdad? Los signos gramaticales, porque de lo contrario nunca van a poder entender muchas cosas, porque ni eso se le enseña a la gente a leer correctamente, sino que se le enseña a leer a lo loco. La gente no se detiene a ver ni a aprender tampoco qué significa una coma, un punto final, acento diacrítico, acento, los varios tipos de acento, y por eso hay mucha gente que no entiende lo que lee, porque no se le enseña a leer correctamente. Y este país, a pesar de que el presidente está haciendo mucho esfuerzo para traer muchas escuelas, pero la educación no está en las escuelas. La educación del individuo, la escuela es parte, la infraestructura, eso es buena. Pero si no hay un buen soporte para romper ese paradigma que hay aquí de ignorancia, aquí hay que trabajar mucho para sacar a este pueblo de la ignorancia donde está metido, este país sobre todo, que todo comienza por la lectura, que es el mayor problema que tiene este país, la lectura, sobre todo la lectura comprensiva, reflexiva, crítica. Aquí, sencillamente, en el 1492, se le secuestró la capacidad de reflexionar al residuo que quedó aquí, que le pusieron entonces Dominicus Canis. Por eso me gusta la historia, y por eso soy un abanderado de la investigación, porque el pueblo que olvida su historia está llamado a repetirla. Aunque sabemos que hay cosas que ya nunca más se van a repetir, como lo fue la Santa Inquisición. En tiempo de la Santa Inquisición, yo no tuviera, ya hace tiempo ya que mis huesos hubiesen estado en el polvo. Pero qué bueno que no estamos en tiempo de la Santa Inquisición, donde Tomás de Torquemada era el jeque, el tetrarca. Nosotros en este programa hemos venido trayendo una serie de estudios, y estos estudios, a mí me gusta mucho usar de la didáctica, que es una rama de la educación que le provee al maestro herramienta para poder uno organizar las ideas. Yo uso mucho el PowerPoint, y me gusta mucho esta parte de la didáctica, la presentación en PowerPoint, porque no es lo mismo lo que usted escucha que lo que usted ve. Por eso todos los estudios míos, todos son así, porque no es lo mismo yo decir que usted ver. Entonces, en este programa hemos estado llevando una serie de estudios que están relacionados con la nación de Israel,
a última instancia. En este mes, en estas 3 semanas que nos quedan, vamos a estar hablando de la angustia de Jacob. ¿En qué consiste la angustia de Jacob? Esto tiene 3 tiempos: eventos del pasado, eventos del presente y eventos del futuro. La angustia de Jacob en el pasado la vamos a estar mirando hoy. El rechazo a Jacob en el presente lo vamos a estar mirando en la semana que entra. Y en la última semana de este mes vamos a estar mirando el conflicto de Jacob en el futuro. Ya que, si usted no lo sabía, la escatología, que es hecatología, el estudio de lo porvenir, le ha hecho un engaño fuerte a la gente, y por eso la gente está fascinado con los aspectos escatológicos, como que el judío y el israelita no saben lo que va a pasar en el mundo a última instancia. Entonces, estos estudios le va a poder a usted dar una historia, un anal o crear una base para que usted entienda qué es lo que está pasando en el mundo. En otras palabras, ¿qué fue lo que pasó con Israel? ¿Qué es lo que está pasando con Israel y qué es lo que va a pasar con Israel? ¿Y qué relación tiene el marco profético con esas cosas? Todo israelita que conoce su historia y todo judío que conoce su historia sabe que existe lo que es la angustia de Jacob. Entonces, ¿qué es la angustia de Jacob? La angustia de Jacob, en hebreo la angustia de Jacob, es un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Israel, pero seremos liberados de forma milagrosa. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dice Jeremías capítulo 30, verso 7. Entonces, en una forma de marco referencial, le voy a estar hablando de los fuegos del antisemitismo, los cuales van a alcanzar un punto más ardiente en un futuro cercano, pero con la ayuda de Yahweh, todos pasaremos del fuego a un tiempo de salvación sin paralelo. En la angustia de Jacob será la última oleada mundial antisemita. Ven conmigo, por favor. Ponme atención, por favor, cuando te hago la señal. El antisemitismo es una herramienta que Satán ha utilizado en todas las épocas para tratar de destruir a Israel. Dicho sea de paso, el pueblo más perseguido de toda la raza humana ha sido el pueblo hebreo. Y usted se preguntará, ¿y es que ellos han sido tan malos? Lo que yo le aseguro a usted es que no han sido tan buenos como nosotros. En todas las generaciones se ha levantado un personaje tratando de exterminar el pueblo hebreo. Y usted se preguntará, ¿pero y por qué? ¿Y es que son tan malos ellos? Vuelvo y le repito, si ellos son malos, no se crea usted que nosotros somos buenos. Nosotros no somos buenos ni con sopita, como dicen por aquí. Entonces, la angustia de Jacob, el profeta Yirmiyahu habló de ese tiempo, y el pueblo judío israelita, o sea, nosotros conocemos claramente qué es lo que va a pasar. Nosotros sabemos. Mucha gente se ha levantado haciendo películas del anticristo, de qué sé yo qué. Mire, en el último programa yo voy a estar hablando del famoso anticristo. Y yo quiero que usted sepa que el anticristo, si el judío, la escatología dice que el anticristo será un personaje que vendrá y hará un pacto con Israel, mientras la iglesia está allá arriba en el cielo por 7 años. Esa ha sido la burla más inédita y más estúpida que yo he podido estudiar después que yo entré a la raíz. Si el judío nunca ha aceptado a Jesús, porque Jesús, lo que significa en hebreo es caballo, aquellos judíos que han aceptado al Salvador
le llaman Yeshua, no le dicen Jesús. Porque Jesús en hebreo lo que significa es, mire, un caballo. Entonces, en tiempo de Yeshua, los discípulos no le decían Jesús, le decían Yeshua, porque ese es su nombre. Entonces la escatología dice que el anticristo será un personaje que vendrá y hará un pacto con Israel. Pero ¿usted cree que el pueblo de Israel es tan bobo como los gentiles, como los demás naciones? Si el pueblo hebreo no ha creído en Jesús, mucho menos va a creer en un anticristo. Y mucho menos va a creer en uno que venga de parte de Mahoma. Ese personaje que va a venir, que es el anti-Mashiach, que así es su nombre, será un tetrarca que ni será occidental, que ni será cristiano, ni tampoco será musulmán. Los musulmanes van a incitar a la humanidad a ensoberbecer el espíritu del antisemitismo para que las naciones se volquen contra Israel. Y eso usted lo puede ver en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16, que dice, y todas las naciones que vinieron contra Jerusalén tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sucot. Pero eso será en el último tema. Hoy nosotros vamos a estar hablando del tema por qué Israel fue perseguido en el pasado, la angustia de Jacob en el pasado. Ya sabemos qué es la angustia de Jacob, ¿verdad? Búsquese Jeremías 37. ¿Qué es el antisemitismo? Acuérdense que le di como marca de referencia el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es un término que hace referencia específicamente al prejuicio o la hostilidad abierta hacia los judíos como grupo generalizado. Suele manifestarse en una combinación de prejuicios de tipo religioso, raciales, culturales y étnicos. Aunque la etimología del término podría dar a entender de que se trata de un prejuicio contra los semitas en general, el término se utiliza de forma exclusiva para referirse a la hostilidad contra los israelitas. El antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, desde forma de odio o discriminación individual, ataques de grupos nucleados con dicho propósito, o incluso violencia policial o estatal, como pasó esta semana, que a un rabino en Miami lo mataron. Eso no es raro, ¿verdad? Porque Israel tiene que dejarse matar. Entonces, aunque la etimología del término antisemitismo podría darse a entender que se trata de un prejuicio contra los pueblos semitas en general, el término se utiliza en forma exclusiva para referirse a la hostilidad contra los judíos con el fin de evitar confusiones en referencia a otros pueblos que hablan lengua semítica. Algunos autores prefieren usar el término equivalente ambiguo como judiofobia o antijudío, reservando el antisemitismo para su uso en referencias históricas a las ideológicas antijudías de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La naturaleza de la judeofobia, el autor argentino-israelí Gustavo Pedernick propone reemplazar el término equívoco de antisemitismo por el más apropiado de judiofobia, acuñado por León Pisker en el 1882. El término antisemita, ya nosotros sabemos que es un término que ha sido desvirtuado de su etimología como tal. No es el odio a los pueblos que hablan lengua semita. ¿Y cuáles son los pueblos semitas? Aquellos que descienden de Shem, el hijo de Noah. En este caso, para diferenciar lo que es los semitas, entonces, judiofobia. Y ahí nos ubicamos, en la judiofobia. Señores, ¿por qué el judío es tan rechazado por la humanidad? Hay muchos factores en eso, y yo lo he dicho, uno de ellos es el deicidio. Ahora, ¿quién inventó el deicidio? El paganismo católico. Ese fue el que inventó el deicidio.
Hasta que Juan Pablo II, en una bula que tiró, dijo, ya los judíos están perdonados de haber matado a Cristo, de haber matado a Dios. Entonces, en estos estudios, usted va a poder ver muchas cosas que a lo mejor a muchos se le ha olvidado. Y vamos a comenzar con el primer antisemita que se levantó en la humanidad, que es Amalek, los amalecitas. ¿Quién es Amalek? ¿En qué estaba conformado Amalek? ¿Y quién era Amalek? Pues Amalek, en el Éxodo, capítulo 17, verso 8, dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek vino en el momento de desafiar al Eterno y reñir con su siervo. El Midrash deriva el nombre de Amalek de las dos palabras, An, pueblo, y Lak, lamer. Es decir, Amalek lo que significa es lamer, lamer pueblo, pueblo a lamer, ¿verdad? El pueblo que vino a lamer sangre. Amalek fue un descendiente de Esaú, el enemigo eterno de Israel. ¿Quién fue Esaú? Búsquese el libro de Génesis, capítulo 36, del 15 y 16. Amalek atacó por detrás, como está escrito en Deuteronomio 25, 17, que dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Él no temió a Elohim, por tanto sucederá que cuando Yahweh tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra en que Yahweh tu Elohim te da por heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Israel? No borró a Amalek. El primero que no lo hizo fue Yehoshua. El segundo que no lo hizo fue, ¿verdad? Shaul, el rey Shaul. El rey Shaul, el Eterno le dijo, borra a Amalek, y lo dejó vivo. Ese espíritu de Amalek que usted vio en el libro de Deuteronomio 25, ese es el mismo espíritu. Y uno de los 613 mandamientos, el último de los 613 mandamientos dice, tendrás guerra contra Amalek todo el tiempo. Entonces acuérdese, Amalek es hijo de Esaú. Y acuérdense que Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Esaú fue el que levantó el imperio edomita. Entonces, acuérdense que en Edom, ahí fue levantado el imperio romano. Rómulo y Remo son descendientes de Amalek. Por eso es que usted ve la enemistad de los descendientes de Esaú, el cristianismo, contra los descendientes de Jacob, el judaísmo mesiánico. Eso es así. Por eso muchos no entienden que el odio y el rechazo que tienen contra las raíces hebreas corre por las venas del antimesianismo heredado de la reforma, que todos eran antisemitas. Entonces, Amán, ¿quién era Amán? Ese fue el segundo, Amán. Primero Amalek, luego Amán. Acuérdense que Amalek quiso destruir a Israel atacando por la retaguardia. Por eso el cobarde, el traicionero es un espíritu de Amalek. Aquel que te traiciona por la espalda, por eso yo no quiero saber de Amalecita. Mire, el que me traiciona a mí, yo lo perdono, pero usted para su lado y yo para el mío. Porque el hombre no cambia, óigame. Los chismosos no se arrepienten. Óigame bien, porque no venden lengua nueva. No venden lengua nueva. El chismoso, el hablador, el bochinchero, el traicionero, ese no cambia nunca. El que lo traicionó a usted una vez, jure que lo va a traicionar 2 veces. Y 3 veces, y 4 veces. Por eso yo no quiero nada con gente traicionera. Escúcheme bien. No quiero nada con gente traicionera. Gente que te traicionan, hablan de ti, te clavan el cuchillo y después van a tu casa como con su carita limpiecita, como que nada ha pasado. No, señor. Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza. Entonces, ese espíritu de Amalek es el espíritu que ataca a la gente por la espalda, te clava el cuchillo. El mundo está lleno de ese espíritu de Amalek que atacan por la espalda, que son cobardes, como mucha gente.
que habla y habla y habla, pero dímelo a mí. Ven, enfréntate a mí. Dime toda tu barrabasada y todo lo que tú estás diciendo, dímelo en mi cara. ¿A que no te atreves? No, porque es un cobarde. El cobarde tiene un espíritu de Amalek que ataca por la espalda. El segundo es Amán, pero vamos a ver quién era Amán. Recuerden, la primera vez que Amalek quiso destruir a Israel y no pudo, porque allí es cuando en Refidim Moshe estaba cansado y levantaron la mano a Moshe y Moshe venció a los amalecitas. Pero ahora vamos a ver un descendiente más de Amalek, Amán, míralo ahí. Era hijo de Amdatat, del país de Agat. Eso está en el libro de Esther, capítulo 3, verso 1. El rey Asuero le elevó al poder y le dio un puesto por encima de todos sus otros servidores. Amán comenzó a odiar a Mardoqueo porque éste no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, tal como lo había mandado el rey en Esther capítulo 3, verso 2. Por eso fue que procuró destruir a los judíos sin saber que eso sería la causa final de su perdición, que la propia reina Esther era judía. Amán también era descendiente de Agat, rey de Amalek. Usted ve, Amán era descendiente de Amalek, quien fue asesinado por Samuel en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 33. Desde entonces, los descendientes del rey Agat se comprometieron a aniquilar todos los judíos. Eso es lo que está pasando. Mire la descendencia. Amalek ahora pasa el odio a Amán. Pero eso no se queda ahí. Amalek, ese espíritu de Amalek se renueva en cada época. Para hablar de esa renovación en cada época, tenemos que meternos a la historia. Porque la historia, los hombres han dividido la historia, que yo no entiendo esta división. Mire, yo, que estoy estudiando en la universidad, y de hecho, estoy estudiando historia como usted no se imagina. 4 tipos de historia. Historia de América 1, 2, 3 y 4. Historia universal 1, 2, 3 y 4. Fundación de Historia de la Ley de Santo Domingo 1, 2, 3 y 4. Es decir, como 12 historias yo voy a dar. Porque eso lo aplica a mi carrera. Y bien que me gusta la historia. Entonces los historiadores han dividido la historia de la humanidad en 5 o 6 tipos, 4 tipos. Vamos a tomar 5 tipos de eso. Número 1. La prehistoria, que se inicia desde la aparición de los homínidos. La edad antigua, que comienza con la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. La edad media, que comienza desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. La edad moderna, que se inicia desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Y la edad contemporánea, que se inicia desde la Revolución Francesa hasta la actual. Es decir, que ahora estamos en el 6º ciclo de la división de la historia, que es la posmodernidad. Entonces, ahí en todos esos acontecimientos, en todos esos tiempos hubo acontecimientos. Por ejemplo, en la prehistoria, como dicen, se divide la edad de piedra, paleontología, neolítico, edad de piedra, bronce, cobre, hierro, etc. Luego en la segunda aparecen grandes civilizaciones, Egipto, Grecia, Roma, Fenicia, Mesopotamia, y luego nace ahí lo que se conoce como el cristianismo. Luego se crea en la Edad Media el imperio de Carlomagno, que se establece el feudalismo y se realiza el arte gótico y se realizan las cruzadas y se impone la iglesia cristiana. Mire, en la Edad Media esto es terrible. En la Edad Moderna se realiza el proceso del descubrimiento y colonización de América, el exterminio, el genocidio de la raza indígena. Se desarrolla el arte y aparecen las religiones protestantes, allá donde aparece Martín Lutero y toda su partida de delincuentes. Se produce la Revolución Francesa en la edad contemporánea, se elimina el ascepticismo de los reyes y se establece el capitalismo, se produce la Revolución Industrial, ocurre 1 y 2 Guerra Mundial y ocurre el Holocausto nazi. Fíjese que en el último aparece el Holocausto nazi, pero en la Edad Moderna ahí aparecen las religiones protestantes. ¿Qué pasó ahí con los judíos? Igualmente eran perseguidos, pero ¿qué aparece en la Edad Media? Ahí donde aparece el feudalismo, persecución, aparece la Santa Inquisición, aparece las cruzadas, pero más allá, luego de la Edad Antigua,
y en la prehistoria, entonces aparece Amalek y aparece Amán. En todas las épocas Israel ha sido perseguido. Amán se renueva cada época, cada época. Entonces, el rechazo de Israel desde el primer siglo, luego de la destrucción del templo, del segundo templo, los gentiles tomaron la dirección del movimiento mesiánico. Y es ahí cuando se comenzó a crear la plataforma de lo que hoy se conoce como cristianismo, que ya en Jerusalén habían pocos del movimiento que seguían a Yeshua. Ni tampoco Israel, en los judíos mesiánicos, ellos fueron disminuyendo cada vez. Esto fue posible en virtud de las situaciones políticas internas, porque después que se destruyó el Imperio Romano de Oriente, eso fue una cosa terrible. Los líderes judíos que quedaron en Jerusalén, después de la primera destrucción por los romanos, y dirigieron el movimiento mesiánico hasta el 132, cuando tiene lugar la segunda guerra contra los romanos. Y la verdad es que a partir de ahí, de la conclusión de esa guerra, la victoria romana sobre los judíos mesiánicos fue algo catastrófico, porque ahí se implementó entonces y se dio origen a lo que muchos conocen hoy como cristianismo. Mire, en la Edad Media hay dos conceptos erróneos que se han vertido en doctrina establecida por la Iglesia. Número uno, que los judíos deben de ser considerados asesinos del Mashiach y deberían de ser maltratados como corresponde. Le estoy hablando de la Edad Media. Luego dice que la Iglesia ha reemplazado a Israel y Elohim no tiene ningún propósito para los judíos en el futuro. Estos conceptos fueron reforzados a lo largo de la Edad Media por medio de las cruzadas en el 1095 por el Papa Urbano, la Inquisición, obra que representa la pasión por la epidemia de la plaga negra y los líbelos de sangre. Óigame, en la Edad Media aconteció una enfermedad que le llamaban la peste negra, que los judíos también fueron acusados de ser ellos los que provocaron la peste negra. ¿Por qué? Porque los judíos no se enfermaban. Entonces, en la Edad Media se comienza entonces a denigrar al judío por eso, y todo eso a través de la iglesia. Por eso cuando usted me ve, cuando yo oigo a una gente que me dice que fulano de tal que es judío y es cristiano, ese es lo que es un payaso. Óigame bien, ese es lo que es un payaso. Aquí dice que quieren invitar que a un judío que se convirtió al cristianismo, tráiganlo, que yo lo voy a invitar a este programa, para que él me diga a mí qué judío carabelita es ese, que ha abandonado la historia de su pueblo para abrazar una fe que solamente ha destruido y ha matado y asesinado judíos en toda la historia. Tráiganlo y entrevísteme con él a ver si es verdad, que lo voy a desenmascarar, porque la historia no miente. Y si miente, tarde o temprano se da cuenta de la verdad. El judío, el israelita, conoce su historia. Por eso, la gente tiene que entender que el que olvida su historia, está posiblemente, tiene la oportunidad de repetirla otra vez. Entonces, ¿qué es la teología del reemplazo? La teología del reemplazo es el supersesionismo, que es la enseñanza de que la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel con relación al plan y propósito y promesa del Eterno. Lo que dicen los cristianos hoy, no, que ellos son el Israel espiritual, pues búsquese una Biblia espiritual, búsquese un diezmo espiritual y búsquese una promesa espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, muchas de las promesas que Elohim le hizo a Israel deben de espiritualizarse. Por ejemplo, cuando se habla del Israel restaurado a la tierra prometida, esto realmente significa, escuche, que la iglesia cristiana será bendecida. ¡Ay, qué lindo! En la teología del reemplazo, la iglesia ha reemplazado a Israel en el sentido de la aceptación del que ellos llaman el Mesías, mientras que los judíos rechazaron al Mesías. El siguiente versículo nos aclarece la situación de Israel. ¿Qué dice? Mire los fundadores de esta teología del reemplazo. Estoy hablando del primer siglo, mire. Considere los siguientes ejemplos. Ignacio de Antioquía, que era uno de los consejeros del emperador Constantino. Mire, enseñó que aquellos que participan de la Pascua son partícipes con aquellos que mataron al Salvador, al que después ellos le pusieron Cristo. Justino Martín
afirmó que el pacto de Elohim con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Ireneo declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Elohim. Tertuliano culpó a los judíos por la muerte de Yeshua y argumentó que había sido rechazado por Elohim. Óigame, seguimos. Orígenes fue responsable de mucho antisemitismo, por el cual estaba basado en su afirmación de que los judíos fueron responsables de matar al Salvador. El concilio de Elvira en el 305 prohibió a los conversos compartir alimentos con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío o observar el Shabbat. Estoy hablando del concilio de Elvira. El concilio de Nicea en el 325, que fue el que oficializó la religión del Estado llamado cristianismo, cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de la primicia judía de la Pascua, o sea, Pesach. En un intento de desasociarla de la fiesta judía, el concilio declaró que es indecoroso más allá que toda medida que el más sagrado de las festividades tengamos que seguir la costumbre de los judíos, por lo tanto, no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Eusebio enseñó que las promesas de las Escrituras estaban destinadas para los gentiles y que las maldiciones estaban destinadas para los judíos. Afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. Le estoy hablando de los padres del cristianismo, los padres de la gente que hoy rechaza al pueblo hebreo. Juan Crisóstomo, por eso yo no he visto un Crisóstomo que no sea chismoso. Todos los Crisóstomos son chismosos. ¿Usted sabe cómo le decían a Juan Crisóstomo? Boca de oro. Predicó una serie de sermones contra los judíos, en lo que declaró: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para bestias salvajes. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo. Escuche lo que dijo Juan Crisóstomo. Su libertinaje y embraguez lo ha entregado a la costumbre de los cerdos. Negó que los judíos pudieran recibir alguna vez el perdón y afirmó, oiga, que era un deber cristiano odiar a los judíos. Afirmó que los judíos adoraban a Satanás y este hombre fue canonizado como un santo. Busque dónde están esos padres de la iglesia. Jerónimo describió a los judíos como serpientes, usando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son rebuznos de burros, son incapaces de entender las escrituras. Y San Agustín afirmó que los judíos merecen la muerte, pero que estaban destinados a vagar por la tierra para ser testigos de la victoria de la iglesia sobre la sinagoga. Eso es teología del reemplazo, las bases del cristianismo. Grandes mentiras de esta teología del reemplazo: que el pueblo judío no es más que un pueblo, no es el pueblo escogido, que ahora la iglesia es la que forma parte del pueblo escogido, que el Nuevo Testamento después de Pentecostés, el término Israel solo se refiere a la iglesia, que el pacto mosaico es reemplazado por el nuevo pacto. De igual manera, después que Hugo Sonado tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Son tan frescos y atrevidos que toman hasta la misma escritura para justificar su extravío. La circuncisión real que fue reemplazada por la circuncisión del corazón. Por eso hubo un concilio aquí que lanzó una carta diciendo que no quería nada con judíos. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó a una cruzada para liberar a la Tierra Santa de sus gobernantes musulmanes. Aunque la meta primaria de la cruzada era liberar a Jerusalén de los musulmanes, los judíos eran segundo blanco. El odio de los temores acumulados, resultante de los cargos de deicidio, el asesinato de Dios, explotaron con este llamado a las armas. El abad de Cluny preguntó el por qué los cristianos deben de viajar a los confines del mundo para pelear contra los serranos, cuando permitimos entre nosotros otros infieles 1000 veces más culpables hacia Mashiach que los maometanos. La pasión religiosa, la codicia y la vulnerabilidad de los judíos condujeron al surgimiento de turbas violentas que asesinaron a miles de judíos al grito de conversión o muerte. Este comportamiento continuó hasta durante 8 cruzadas adicionales hasta la 9ª en el 1272.
Cuando sacaban las cruzadas en el 1272, entonces comienza la Inquisición. Mire, en la Edad Media, los judíos vivían en barrios específicos denominados judería y en calles especiales, la calle de los judíos. Es preciso saber que el racismo antijudío, el antisemitismo, es muy antiguo. Ni Hitler ni los alemanes lo inventaron. El odio contra los judíos tiene orígenes religiosos, como ya hemos visto. Hemos visto a Amalek y hemos visto a Amán, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, el que inventó, el que erigió el imperio babilónico, ¿verdad? El imperio romano es el que procreó la religión del cristianismo. Esa misma religión que rechaza a Israel y rechaza al pueblo del Eterno, porque ya hoy la iglesia, la institución que ellos formaron es el pueblo de Israel. Que le vayan a decir a otro, pero a mí no. A mí no me van a decir eso. ¿Por qué? Porque tengo evidencias y para eso está la historia. Uno de los mitos antijudíos de esa época, el más popular que ganó amplia aceptación, era la noción de que los judíos asesinaban cristianos y cada año cerca del tiempo de la Pascua con el fin de obtener la sangre necesaria para llevar a cabo su rito satánico. Esto llegó a ser conocido como el cargo de asesinato ritual o líbelo de sangre. Otro mito común que circuló durante estos años era que los judíos robaban las hostias usadas en la comunión y las apuñalaban con cuchillo, matando así a Cristo de nuevo. ¿Usted escuchó? Otra cosa, la peste negra del 1411. Dijeron que fueron los judíos que le echaron veneno a los pozos. Y ahí está otra vez el pueblo judío, ¿verdad? La historia. Los rumores circulaban de que los judíos habían envenenado los pozos, aunque la acusación era infundada por muchos cristianos, creyeron el mito y fue una de las razones que era fácil creerlo debido a que los judíos no fueron impactados por la plaga, porque hemos leído en el Salmo 91 que dice que ninguna plaga te tocará. En el 1478 el Papa Sixto VI le otorgó a los monarcas de España, Fernando e Isabel, que eran dos muchachos. De hecho, Isabel era más vieja que Fernando. El derecho de establecer una inquisición especial en España para lidiar con los judíos bautizados que eran sospechosos de permanecer fieles al judaísmo. Miles fueron quemados en hoguera por orden de la Inquisición española. En el 1492, el rey Fernando decidió que todos los judíos españoles deberían de ser expulsados de España. Se temía que los judíos eran un peligro para el cristianismo y aproximadamente 1.500 judíos fueron forzados a abandonar España. Muchos de nosotros descendemos de esos judíos que fueron rechazados. Ahora bien, el impacto de la reforma. Lamentablemente la reforma no produjo ningún cambio en las actitudes. De hecho, el odio hacia los judíos fueron reforzados e intensificados por los escritos de Martín Lutero. Escúcheme bien. El mismo hombre que puso en marcha la reforma. Inicialmente Lutero se mostró comprensivo hacia los judíos porque creía que su rechazo del evangelio era debido a su reconocimiento de la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Pero cuando continuaron rechazando el evangelio, Lutero se volvió contra ellos con venganza. Mire, en el 1543 escribió un panfleto titulado Sobre los judíos y su mentira, el documento que es una diatriba antisemita. En él se refirió a los judíos como un pueblo miserable y maldito, ladrones y atracadores, las grandes alimañas de la humanidad, granujas perezosos y ciegos venenosos. Si usted quiere un rollo del libro, búsquelo, que eso está ahí en la red. Habiéndolo deshumanizado y demonizado, Lutero prosiguió haciendo algunas cosas. Hizo alguna propuesta asombrosa para lidiar con ello. 1. Sus sinagogas y escuelas deberían de ser quemadas. 2. Sus hogares deberían de ser destruidos. 3. Sus escritos talmúdicos deben de ser confiscados. 4. Sus rabinos deberían de prohibirse de enseñar. 5. Su dinero debe de serle quitado. 6. Deben de ser obligados a labores forzosas. Estas fueron las propuestas de Lutero. Pero Lutero murió, ¿verdad? Y luego hay que decir que los nazis alegadamente citaban a Lutero mientras subían al poder y ponían en marcha el holocausto.
En su libro de Mein Kampf, publicado en 1925, Adolf D. Hitler se refirió a Martín Lutero como un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. Y tenga en cuenta que Hitler era un cristiano profeso. Por eso en el 1924, en una reunión cristiana de Berlín, Hitler habló ante miles de personas y recibió una ovación de pie, diciendo la siguiente proclamación: creo que hoy estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Creador Todopoderoso, mientras anuncio la obra más importante que los cristianos pueden emprender, y esa obra es estar contra los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. Entonces, Rashi, óigame bien, Rashi, un comentarista judío, en sus estudios investiga que Hitler tiene fuertes conexiones ancestrales con Amalek. Entonces mire cómo este espíritu de Amalek se viene renovando en la edad antigua, en la edad media, en la edad del 1492, siglo XV, y mire cómo en el siglo XVIII, XIX se levanta otro, un Amalek moderno. Ese Amalek moderno se llamó, ¿cómo? Adolf Hitler, el cual se propuso en su corazón cumplir el propósito de su mayor ejemplar. ¿Quién? Martín Lutero. Martín Lutero. Entonces, en su último sermón, mírenlo ahí, Martín Lutero, predicado en los días antes de su muerte, él arengaba a que los judíos debían de ser expulsados de toda Alemania. Y su ataque contra los judíos fue largo, continuo y virulento. Adolfo Hitler, en su marcha por erradicar a todos los judíos, usó algunas palabras de Lutero para justificar sus acciones. Este último sermón fue ampliamente difundido por la propaganda nazi. Ante los años previos de la guerra y la matanza en los campos de concentración, casi 6 millones de judíos fueron exterminados. Mírenlo ahí, los generales y vicarios de Cristo. Ahí está Martincito Lutero, el papá de los cristianos, Agustín de Hipona, San Agustín, Justino Marte, Clemente, Orígenes, Tertuliano, y todos ellos están ahí. Esos son los padres del cristianismo. Ahí todavía falta poner mucha gente. Falta poner a muchos obispos hoy que están mandando cartas a sus iglesias para que no tengan que ver en nada. Entonces, esa es la angustia de Jacob, la angustia de Jacob en el pasado. En la próxima semana vamos a continuar con la angustia de Jacob en el presente. Que ahí sí es verdad, mi hermano, que ese espíritu antisemita se ha renovado. Es bueno destacar de que todas estas informaciones están disponibles. Simplemente usted tiene que saberla buscar. Ahí es donde está el quid del asunto. Acuérdense que nosotros hemos hablado del antisemitismo. Y mire aquí una de las grandes mentiras que lanzaron contra los judíos, que vamos a estar hablando en los próximos programas. Los protocolos de los sabios de Sion. Mire, este fue una pancarta antisemita que se lanzó en el 1912. Mírelo ahí. Los protocolos de los sabios de Sion. Pero tocante al libro de Martín Lutero, mírelo aquí en donde está, que se llama La herencia cristiana. Yo lo he presentado muchas veces. Mírelo aquí. La herencia cristiana sobre los judíos y su mentira, 1543. Que dice ahí, por Martín Lutero. Y ahí está la introducción. Dice, me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos. Pero desde que me enteré de que ellos, esos miserables y malditos, no cesan de ser un engaño para ellos mismos y para nosotros los cristianos, yo he publicado este pequeño libro para que yo pueda ser encontrado entre aquellos que se oponen a las actividades ponzoñosas de los judíos y como alguien que advierte a los cristianos de que no baje la guardia contra ellos, lo mismo que están haciendo hoy en día. Esto es increíble, mire, esa es solamente una parte del libro, porque ese libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, mire, tiene, ¿cuántos tomos? Tiene
13 tomos tiene ese libro. 13 tomos. Y aquí está la portada. Entonces, ¿qué cosa? Y es que yo nada más soy el solo que tengo ese libro. Yo nada más soy solo que tengo ese libro. ¿Acaso este libro es una mentira? Pero, gracias al Eterno y a Junior, que tenemos una computadora, vamos a hacer uso de ella ahora. Sencillamente. Usted busca sencillamente en cualquier buscador de Google, mire, le estoy dando la pauta. Usted busca sencillamente, ¿verdad? Hay que enseñarlo, porque mucha gente hay que enseñarlo. Usted busca en Google, mire aquí, el antisemitismo de Lutero. Y usted le da, mírelo ahí donde aparece, el antisemitismo de Martín Lutero. ¿Y dónde está? En Wikipedia. Pero dijo un ignorante por ahí, no busque en Wikipedia, que eso es de los mesiánicos. Mire, ahí está Martín Lutero otra vez. Martín Lutero en su teoría antisemita. Mire, entonces, Martín Lutero, padre del antisemitismo nazi. Martín Lutero antisemita, la Aurora Digital, el racismo de Martín Lutero y la mentira de sus judíos. Mírelo ahí. Usted le da clic a cualquier cosa de esa y le va a aparecer. Mire lo que me apareció aquí. El racismo. La falaz ideología del determinismo biológico. Y ahí, mire qué aparece ahí. Mire qué aparece ahí. Mírelo ahí. Lutero y las mentiras sobre los judíos. Fue el alemán Lutero quien en 1543 escribió el que es considerado el primer tratado moderno antisemita sobre los judíos y su mentira. Lutero decía que debía de quemarse toda la sinagoga judía, destruir su libro de oración, prohibir. Óigame, yo no sé si por ahí usted vio que dice Ricardo Mojica. Yo tengo que tener mucho dinero para yo tener muchas cosas en la internet, entonces. Un hombre que a veces no haya ni para pagar este programa. Mire, oiga, primero, sus sinagogas, iglesias deben de quemarse. Segundo, sus casas deben de ser así mismo derribadas y destruidas. Mírelo ahí, mire. Mire el libro ahí. Mire el libro ahí donde dice, claramente habla. Y cómo estos pastores tienen la cachaza de venir a decirme a mí que es el padre de la reforma. Sí es el padre de la reforma, pero es el padre del antisemitismo moderno. Mírelo ahí. Óigame, sus consejos fueron literalmente seguidos, las peleas se transformaron en masacres que en batalla, y los pobres campesinos fueron asesinados como animales en el campo. Lutero se casará con la monja Caterina von Borá, con quien tendrá varios hijos. No obstante, tendrá una opinión muy peyorativa respecto a las mujeres. En una predicación sobre las embarazadas decía, dejen de tener hijos y hagan lo que puedan. Si mueren, benditos sean, porque seguramente morirán en la noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios han visto que débiles y enfermizas son las mujeres infértiles. Mira dónde está el papá de la reforma. Ustedes, miren ahí a su padre. He aquí les presento un rollo de su padre, el padre de la reforma. ¿Ah? Entonces, ¿qué otra cosa buscamos en el buscador? ¿Qué otra cosa podemos buscar? La peste negra en la Edad Media, busque lo que eso está ahí. Amalek, busque lo que eso está ahí. Amán, busque lo que eso está ahí. Busque todo ahí. Porque es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están siendo engañados. Yo esperaba que para este tiempo ya yo no iba a estar ni siquiera aquí en este país. Pero por la misericordia que el Eterno le tiene a este pueblo, todavía estoy aquí. Porque la verdad está ahí. Todo eso está ahí. Solo es cuestión de buscarla. Entonces, así mismo usted busca todo. Mire, usted busca aquí. Ponme aquí, mire, usted busca aquí, mire. El verdadero nombre de Dios. Usted busca el verdadero nombre de Dios y le da. Mire lo que sale ahí. ¿Cuál es el real nombre de Dios? ¿Yahweh o Jehová? Mire dónde aparece, mire. ¿Dónde aparece? Terrible. Mire, verdadero nombre de Jesús.
el verdadero nombre de Dios. Búsquelo, míralo ahí. Bueno, allá está el Chavo del 8 apareció. Entonces, busque significado del nombre Jesús. Dele a ver. Mire, usted abre cualquiera de esas, mire, esa, la de Wikipedia, mire, la de Wikipedia. Usted busca la de Wikipedia y le da. De hecho, hay mucha gente que ya no se está metiendo a Wikipedia porque dicen, no, eso es de los mesiánicos, no se metan ahí. Que esto es una cosa terrible, hermano. ¿Ah? Mire, claro, en el Facebook sí, y en el chateo. Entonces, la página está cargando. El caso es que ahí aparece, mire, Jesús, nombre. Oiga, dice, Jesús es un nombre masculino en castellano, oiga, de origen hebreo. Pero dele para abajo, mire. En hebreo, el idioma de la Judea del siglo, el nombre de Jesús proviene de Yahshua. Usted está mirando, mire, mírelo ahí. El nombre verdadero del hijo de Yahweh, Elohim. Yahweh es salvación. Entonces, dígame usted, mire, ahí sigue más, mírelo aquí. En arameo, Yeshua. En árabe, Yeshu. En español, Jesús. Como que los nombres propios se traducen. Entonces, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más yo puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Es duro esto. Es duro. Es duro. Por lo tanto, siga invocando su nombre pagano, siga rechazando a los judíos, siga dejándose manipular, siga en esos lugares donde lo están entreteniendo y no busque la verdad, que cuando venga la destrucción repentina y no haya rato, usted se va a acordar de mí. Yo les recomiendo a mucha gente que no vean este programa, porque el que ve este programa queda sentenciado. Porque si no hace las recomendaciones que yo le estoy diciendo para que se convenzan ellos mismos, no vea este programa, no lo vea. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Hechos 17:30, porque en otro tiempo fue tolerada la ignorancia, pero ahora manda a los hombres a que se arrepientan. Esta verdad que fue dada al pueblo hebreo, que se universalizó y la agarraron para ello, tiene un origen. Y es a ese origen que hay que volver. No es a los dogmas, no es a las invenciones de la gente, no es al emocionalismo y a las lagrimitas de cocodrilo, no. Si usted quiere conocer la verdad, búsquela, que la verdad está ahí. Entonces, nos hemos dado cuenta a través de la historia que el pueblo hebreo ha sido perseguido por Amán, que era hijo de ¿quién? ¿Descendiente de quién? De Amalek. Y luego ahí viene Amán, Amalek. Luego viene ¿qué? Esaú levanta el imperio romano, el romano que inventa el cristianismo. En el cristianismo se inventa el deicidio, se inventan las cruzadas, se inventan lo que es la Inquisición. 8 inquisiciones. 9 cruzadas y 8 inquisiciones, cuyo objetivo principal era exterminar el pueblo hebreo y coger esa tierra. Por eso hoy muchos no entienden lo que está pasando. Pero si usted sigue viendo este programa, usted va a ver qué es lo que va a pasar en el siguiente programa que vamos a tener la semana que entra. Así que el Eterno le bendiga. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Asher kedixanu bemit botab besibanu, banu mikol jamim benatan lanu et toratot. Avinu malkeinu, anenu, Hashem shema tefilati, beshabati elech atabo, al taster paneja mimeni, beyone kramaer aneni, beshen Yeshua HaMashiach.
Abinu Malkeinu, escúchanos, respóndenos, escucha nuestro clamor, que llegue a ti nuestra oración, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Si usted quiere formar parte de este ministerio, contáctenos a los teléfonos 809-671-2593. Shalom Ubrahat.